Buenas tardes. Vamos a hablar en esta ponencia sobre los profesores de religión, a ver cómo podíamos enfocar el tema del profesor de religión en el aula en situaciones a veces algo desesperadas, ¿no? Os voy a comentar algunos problemas que yo he tenido y cómo los he ido solucionando por si a lo mejor hay alguno que le venga bien. El primer problema grande que yo he tenido ha sido precisamente el de que los niños adquiriesen nuevos conceptos. Entonces, mirándome a mí, ¿cómo podríamos intentar solucionar este problema? Pues para solucionar ese problema, pues claro, la gran dificultad que yo tenía es que los niños no se sentaban, estaban puestos encima de la mesa, encima de la ventana, no tenían entonces de escucha, fue tremendo. Entonces, ¿cómo hacer que un niño así, sin esas condiciones, aprenda algo, ¿no? Pues entonces, yo este tema, después de mucho sufrimiento, de muchos intentos, pues lo he solucionado con un concepto que yo llamo el juego de los puntos. El juego de los puntos consiste en que yo le reparto a los niños hojas en blanco con un lápiz. Entonces ellos tienen que estar muy atentos a lo que yo digo, porque tienen que apuntarse un punto cada vez que ellos aciertan la palabra que yo no digo. Entonces, esto supone que tienen que tener la atención al 100%. Pues qué sé yo, que estamos hablando, ponte por caso, pues, no sé, en la Pasión del Señor, en la Cuaresma y tal. Entonces, pues yo voy hablando, tengo un folio escrito por una cara, voy hablando y a lo mejor digo, bueno, pues entonces cuando Jesús estuvo rezando en el huerto de los olivos, muy bien Pepito, punto para ti. Entonces llegó Pedro y resulta que Judas le dio un beso, muy bien Manoli, punto para ti. Entonces ellos se van apuntando los puntos, ¿no? Desde más complicado hasta para los pequeños muy sencillo, de que eran los tres reyes magos, Melchor, Gasparí y Baltasar. Entonces, sin levantar la mano, ellos espontáneamente gritan la palabra que ellos piensan que es la que falta, ¿no? Entonces, eso supone que yo he conseguido durante 15-20 minutos una atención máxima y han aprendido el concepto que yo les quería transmitir. ¿Cómo podemos asentar esos conceptos? Pues a través del juego del verdadero o falso, que es el que viene a continuación, en el que yo les hago afirmaciones de lo mismo que hemos aprendido antes y ellos simplemente tienen que poner V o F, porque bueno, sus competencias en lectoescritura estamos un poquito bajos. Entonces, bueno, pues lo solventamos de esta forma, siempre poniendo pues algo de no sé, algo de humor, lo que sea, pues cuando Pedro negó a Jesús, pues cantó una urraca o un loro, no sé qué, entonces se parten de la risa y tal. Entonces, después de esto, para volver a sentar bien esos conceptos que han aprendido, tenemos el juego de la adivinanza. No he explicado que en el verdadero o falso, si luego yo lo corrijo en alto para todos y lo tienen bien, se van poniendo un puntito al lado de la V o la F que han acertado. Luego está la adivinanza, que esa tienen que hacer en silencio, cada uno con su hojita, escriben el resultado y luego lo dicen en voz alta y yo digo lo que pues en este caso que estábamos hablando, por ejemplo, ¿cómo se llama el animal que cantó cuando Pedro tal? Pues el que lo acierte se gana el punto. Y después de la adivinanza viene el juego de los gestos, que es el que más les gusta, se lo pasan pipa, y simplemente consiste en que yo voy haciendo afirmaciones, voy leyendo seguidamente afirmaciones, y ellos tienen que hacer los gestos correspondientes. Y si se equivocan, se tienen que eliminar. Pues por ejemplo, el más sencillo sería, por ejemplo, para los pequeñitos, ¿no? Pues para los pequeñitos a lo mejor lo malo así, como el demonio, y lo bueno así. Entonces, pues decir palabrotas, ayudar a mi mamá, cantar canciones de Jesús, pegar una torta a un niño, etcétera, ¿no? Entonces, como yo lo voy diciendo muy rápido, pues al final siempre algunos se lía y se tiene que eliminar, ¿no? Otras veces lo hago, por ejemplo, levantándose de la silla, poniéndose encima de la mesa o tirándose en el suelo, con gestos de pues si es bueno, si es malo, por ejemplo de crédulo, incrédulo y así. Por ejemplo, en el tema de las religiones, pues un gesto para cada una de las religiones, el budismo, el islamismo, el cristianismo, lo que sea. Entonces van haciendo los gestos a la vez que yo voy hablando y el que se equivoca pues se va eliminando, ¿no? Entonces eso se lo pasan fenomenal, acaban de asentar los conocimientos porque ellos no me los tienen que decir, sino que se los digo yo y ellos tienen que saber discriminarlos de una cosa o de otra. Y también consigo una cosa muy importante, que es que ellos son niños que necesitan mucha movilidad y que al final
de una explicación o de tal, pues necesitan moverse porque si no, no. Entonces ya pues eso, se levantan de la silla, se sientan y tal, y eso pues conseguimos que estén más calmados. Al final yo pongo una estrofa, que es como un versito, y ellos en grupos tienen que elaborar una canción, la música de una canción, con respecto a algo de lo que hemos hablado, ¿vale? Entonces, este sería un poco el esquema de una clase pues eso, para explicar nuevos conceptos en los que el niño pues, de entrada no estaba interesado, ¿no? Porque de esa forma he conseguido su atención. Y con esto pues está solucionado. El segundo gran problema que yo he tenido es que cuando como todos sabéis, pues consiste en los niños, o sea, la diferencia que hay entre el niño que se va a religión y el niño que se va a alternativa. El niño que se va a alternativa, lo que siempre suele ocurrir, ¿no? Pues bueno, pues como ya sabemos que no se puede dar nada curricular, etcétera, y depende mucho de los tutores, pero la gran mayoría pues se quedan ahí jugando los juegos reunidos Hyper o poniéndoles una película de Walt Disney o cosas de ese estilo que dicen ellas que es muy formativo, pues nada, jugando al ajedrez, también hay una en mi cole. Entonces, bueno, polémicas aparte, lo que está claro es que yo cuando llegué la proporción era abismal, o sea, a lo mejor se quedaban todos en el aula de alternativa y venían 1 o 2 niños a religión. Entonces, poco a poco, eso también ha ido cambiando. ¿Y cómo ha cambiado? Pues yo la segunda parte de la clase siempre la hago de un juego. En el tema de los juegos hay que tener mucho cuidado para equilibrar entre lo importante que es el juego, o sea, lo que van a aprender, y a la vez que sea divertido, porque muchas veces nos quedamos en una de las dos cosas, ¿no? Tenemos juegos muy divertidos que eso lo pasan muy bien, pero realmente no aprenden nada sólido, o al revés, aprenden muchas cosas, pero es un aburrimiento. Entonces hay que intentar equilibrar las dos cosas. Un detalle importante, mi aula la tengo yo despejada, o sea, no tengo ninguna mesa ni ninguna silla en el centro, todas las tengo alrededor de la ventana y de las mesas, y entonces todo el espacio que queda en el medio es para jugar. En proporción que va desde infantil, 3-4 años, pues a lo mejor del 70% de la clase se lo pasan jugando, hasta sexto, que a lo mejor son los 5 o 10 últimos minutos de la sesión, ¿no? Entonces va variando con el tiempo. Los juegos, pues son juegos variadísimos, que luego podemos a lo mejor explicar un poquito más a fondo, pero bueno, así a grandes rasgos, pues tendríamos, por ejemplo, en infantil, uno que le encanta, el juego de la piscina, que es una piscina que, pues de esas hinchables de la playa de los niños pequeños, así muy grande, que yo he puesto pececitos por toda la piscina con papel de seda, y entonces, bueno, pues está, y una caña de esas que se utilizan así para pescar en la playa, ¿no? Y entonces a lo mejor he puesto pues la ballena, el cangrejo, la tortuga, el pez espada, y entonces ellos intentan pescar esos peces en el mar de las bolitas de seda. Entonces cuando lo pescan, pues nos lo hacen compartir, y entonces pues yo qué sé, pues la tortuga es una perezosa, tiene que aprender a ayudar a su mamá, o el cangrejo se pelea mucho con sus hermanos. En fin, entonces se van trabajando actitudes y ellos se van quedando con su pececito. Y al final siempre hay uno que ya me las apaño yo para que pesque el tiburón. Entonces cuando pesca el tiburón va persiguiendo por toda la clase a morder el culete a todos de la clase, se lo pasan pipa. Entonces por ejemplo de infantil, podríamos tener otros muchos más, un juego de loritos que tengo también. Entonces los loritos tienen en la punta del lorito pues dibujos, porque como aún no saben leer, dibujos de un niño que se está portando bien o que se está portando mal, y tengo 2 jaulas, la tienen que meter o la de los buenos o la de los malos. Luego hacemos asamblea y miramos a ver si lo han hecho correctamente, y se trabajan también actitudes. Y bueno, habría muchos más, pero en primaria, por ejemplo, algunos de los que más les gustan son en el suelo de la clase, del aula. Yo tengo pintado un sambori, un avión, o como lo queramos llamar, ¿no? Que ya sabéis que es eso con numeritos que van saltando a la pata coja. Y con un dado así de goma espuma muy blandito, se van poniendo en fila. Si es una clase muy numerosa, se puede hacer de 2 o 3 para que la fila no alargue mucho. Tiran el dado y entonces el número que tengan van saltando el 4, y cuando llegan al 4 yo les hago una pregunta. Esas preguntas las tengo variadas, si es por ejemplo pues para niños de primer segundo, para niños de tercer, para niños de sexto, o sea, va variando conforme a esto. Juego de los bolos, por ejemplo, también le gusta mucho, que es simplemente tirar un bolo, que son unas botellitas de estas pequeñitas de agua, y quien tire los 3 bolos pues se le da una medalla en la que yo pongo en el anverso y en el reverso, en uno pues la actitud positiva y la otra negativa, ¿no? Por ejemplo, ser amigos o pelearse, compartir o ser egoísta. Entonces ellos
cuando les pones la medalla, luego al final los periodistas les hacemos así las fotos, que les encanta subirse allí, que les hagan la foto y no sé qué, pero para que se quede con la medalla tienen que acertar cuál de las dos caras es la buena, ¿no? La de que Jesús nos enseña. Más juegos, por ejemplo, el juego de las sillas de toda la vida, que cuando se para la música, una silla menos de las que hay, para que a ver quién se queda sin nada y entonces se queda eliminado. Pues en vez de con la música, pues yo voy diciendo alrededor cosas que son buenas. Ayudar a mi mamá, rezar por la noche, recoger mi cuarto, hacer la comida. Y entonces cuando digo una cosa que está mal, pegarse un tortazo, se tienen que sentar todos. Y el último que se quede sin silla se elimina, y así todo, ¿no? Entonces ahí se le pueden meter un montón de cosas pues que tú quieres que trabaje, ¿no? De actitudes y de todo, que ahí lo van a tener, ¿no? También tenemos un pasapalabra que se divierte muchísimo yo le reparto 4 cartas a cada uno y entonces voy diciendo mesa por mesa una pregunta con la B. Pueblo donde nació Jesús, Belén, muy bien, le doy un comodín. Si no lo ha acertado, ellos me dan a mí uno. El último, el que se quede sin comodines pierde y el que tenga al final más comodines es el que gana. Más juegos, tengo una ruleta también gigante, muy grande, que la pongo en el medio de la clase, ellos se sientan alrededor y es simplemente con numeritos. Entonces ellos van tirando, que la hemos hecho entre todos, van tirando, entonces yo qué sé, pues te toca, hay de 2 colores, azul y amarillo. Si te toca el azul, pues tiene una serie de preguntas que yo les hago. Pero lo divertido de este juego es que no solamente el que tira es el que se lo pasa bien, sino que todos los demás hacen apuestas. ¿Quién apuesta a que sale el azul? Pues levanta la mano, fulano, vengano y no sé quién. ¿Quién apuesta a que sale amarillo? No sé quién, no sé cuántos, no sé cuántos. Entonces, además de que hay que estar atentos a ver si la respuesta es acertada, yo les doy un billetito de jugar, que les he hecho entre todos, que da desde 25 a 100, 1000 y el más grande que es el de 5000, que es uno rosa así muy grande. Entonces son billetitos para jugar que me sirven para muchos juegos y entonces si el niño que ya tiene la respuesta lo ha acertado, le doy el billete. Y los demás, si han acertado lo del color, también. Entonces, bueno, se lo pasan pipa, que parece Las Vegas y todo ya. Entonces, con la risa que se pasa, ¿no? Y luego un juego que les encanta, que para mí es el más tonto a lo mejor, pero es que a ellos les encanta, que es ponerse en el medio, más para pequeños, más de primero a cuarto más o menos. Se pone en el medio del aula, como ya os he dicho que no hay nada entre medias, yo voy diciendo cosas buenas o malas, o cosas que Jesús quiere que hagamos o que no. Entonces, pues, si son las negativas, por ejemplo, van corriendo y tocan al final la última pared de la clase. Y si es positiva, van corriendo y tocan mi mesa, que es donde está la pizarra, ¿no? Entonces, siempre hay alguno que lo hace al revés y se va eliminando. Entonces, al final siempre queda 1 o 2 y en ese sprint final, el último que llega a la mesa, pues es el que pierde o el que gana. Y ese es muy sencillo porque no hay que sacar material ni nada. Da mucho juego para un momento en que los niños están nerviosos, que te quedan 5 minutos, por ejemplo, no sabes qué hacer porque ya están muy atacados. Pues un jueguecito de esos les viene fenomenal. Se lo pasan muy bien, ya han desfogado, han corrido y llegan ahí a clase súper contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues juegos como este tengo un montón. Podría deciros más, está el típico de la OCA de toda la vida, que puedes hacerte tú con las preguntas de lo que te interese trabajar. Y bueno, y muchísimos más que podríamos ampliar en otro momento, ¿no? Pero bueno, de este tema no me quería alargar más, simplemente deciros que a base de estos juegos que utilizamos siempre al final de la clase, pues se ha conseguido que los niños vengan muy motivados, que unos a otros vayan corriendo la voz, en Reli nos lo pasamos muy bien, y la proporción que tenemos ahora es justo al contrario. O sea, hay muchas clases que vienen todos los niños de religión y los que se quedan en otras aulas a lo mejor son 2, 3, 4 como mucho. O sea, es totalmente al contrario de como empezamos, ¿no? Porque realmente ellos se lo pasan muy bien. Otro problema con el que yo me encontré fue el problema de la evaluación. ¿Cómo evalúo a unos niños que no tienen competencia lectoescritora? Y que si se me van a poner a hacer un examen, pues es que se van a tirar ahí 3 horas y no van a entender nada y en fin, y te lo dan porque no lo quieren hacer. Entonces, bueno, pues yo ideé algo que es muy sencillo, pero que está dando muy buenos resultados. O sea, yo quería que cuando se fueran al instituto tuvieran una serie de conocimientos mínimos, que por ser un CAES donde yo estoy trabajando, el nivel se reduce, pero al menos algo muy, muy básico, que lo tuvieran bien cogido para cuando llegaran al instituto que realmente supieran, ¿no? Pues lo básico de la asignatura. Entonces eso lo he conseguido con 2 folios plastificados que les hice a ordenador con una serie de preguntas, ¿no?
que en total, pues no sé, son 50 o 55 preguntas. Entonces, simplemente son preguntas de memorizar, que nos pueden recordar un poco a los catecismos antiguos y tal, pero que están muy adaptados ahora a lo que realmente ellos te preguntan, ¿no? A cosas muy básicas que tienen que saber de la fe. Entonces, bueno, pues yo empiezo a trabajar eso con ellos, todos los días un ratito, en casi todas las sesiones, a lo mejor son 5 o 10 minutos. Como ellos es imposible que les mandes deberes ni que estudien en su casa, porque ellos ni estudian ni religión ni nada, porque en mi centro pues los niños no, los padres tampoco te apoyan en ese sentido, o sea que lo que consigas en el aula es lo único que tienes. Entonces consigues que estén ahí estudiando y luego yo les pregunto. Entonces voy preguntando en vez de por orden de lista del que más se lo sabe al que menos, de forma que el que es menos capaz de tanto escuchar la misma pregunta, al final se lo acaba memorizando. Entonces, bueno, pues los niños de tercero salen a lo mejor con 4 o 5 preguntas memorizadas muy básicas, hasta los de sexto que se logran aprender. Bueno, pues por ahora voy por un folio por las 2 caras y medio aproximadamente, que esperemos alargar, ¿no? Eso es el tema de la evaluación. A mí me da muy buen resultado, no es nada escrito, pero ellos tienen la sensación de que están siendo evaluados, que es un examen oral. Consigo que el que le cuesta estudiar solamente de escuchar se le van a quedar cosas, y luego sí que es verdad que tiene que haber la segunda parte de que ellos entiendan lo que están diciendo, que es pura memoria, ¿no? Que no es la tabla de multiplicar. Luego yo les pregunto para saber si realmente lo entienden. Entonces, con ese tema, el tema de la evaluación la tengo subsanada. No son exámenes por escrito al uso, aunque a veces lo hago un poco, sobre todo por ellos, para dar un poco de categoría a la asignatura, ¿no? Pero va muy bien esto, ¿no? Este tema. Otro problema, por ejemplo, que se puede presentar, que se me podía presentar a mí, es el tema de los padres. Cómo conectar con unos padres que en mi centro, que es una barriada marginal y un centro CAES, normalmente no acuden al centro para nada. A la reunión de principio de curso informativa vienen 5 padres pues, de 3 o 4 clases. No sé, las notas, cuando les damos las notas y las tutoras están ahí para estar con ellos y comentarlas, ellos no acuden para nada, no les interesa. Entonces, claro, es dificilísimo conectar con unos padres que en el centro no aparecen. Entonces, ¿cómo haces para que ellos realmente vayan un poco rompiendo el hielo, sobre todo en un centro en el que hay la minoría, a lo mejor es un 2-3% de alumnos son católicos, la gran mayoría son evangélicos y luego pues de otras confesiones religiosas, ¿no? Bueno, pues esto os va a parecer mentira lo que os voy a decir, pero yo lo logran primero cuidando mucho las sesiones iniciales y sobre todo cuando vienen en 3 años. Yo tengo una hojita que yo les hice de dudas que le puede surgir a un padre a la hora de elegir religión o alternativa. Entonces son preguntas muy breves que en otro momento os las puedo comentar, que también meten en internet, y que son muy sencillas y aclaran mucho pues a la hora antes de que haga la opción, un poco pues tener claro todo, pues qué es lo que hace un niño que no va a religión, si el niño que no va a religión se le van a hacer haciendo deberes o refuerzo, de qué manera se enfoca la asignatura, si religión católica es lo mismo que catequesis. Bueno, pues un montón de cosas que ya sabemos todos que son motivo de duda y se le aclara. Pero lo que realmente ha sido la estrella de la función, parece mentira, pero no ha sido nada directamente con ellos, sino que han sido las obras de teatro de Navidad. Parece una tontería, pero unos padres que no vienen absolutamente a nada, cada vez que yo llegué al centro y empecé a hacer las obras de teatro de Navidad, que las hacía, las he hecho pues durante muchos años con todo el colegio, a veces solo con infantil, a veces solo con un ciclo. Entonces, con eso, ¿qué he logrado? He logrado que al principio, claro, venían que se mataban, venía la abuela, la vecina, la cuñada, el padre, todo el mundo venía. De tal forma que la misma directora dijo, mira, es que no cabemos. Las tutoras enfadadas porque a lo mejor tenían que aprovechar ese día que venía al teatro de Navidad para darle las notas a los padres, porque a eso venían para las notas, ¿no? Hasta que al final hemos tenido que reservar el Teatro Tívoli de Burjasot, porque es el único sitio donde cabemos físicamente. Y bueno, pues ya llevamos 2 o 3 años haciéndolo así. Bueno, pues cuidando mucho estas obras, tanto en el término técnico, artístico, la canción, todo eso, como sobre todo en el fondo que se quiere transmitir, en el fondo de fe que se quiere transmitir en el mensaje, pues los padres lo han acogido de una manera muy, muy favorable, y gente que está muy reacia, no, porque nosotros no somos católicos, o no, nosotros religión no y tal. Al ver realmente reflejado en esa obra de teatro cómo se trabaja la asignatura, pues han dicho, pues adelante, yo quiero que participes de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, solamente avisaros que esas obras de teatro
están en preparación para ser publicadas. Hay una posibilidad de que sean publicadas en Editorial Paulinas, y si al final es así, pues será estupendo. Y en cualquier caso, pues en internet hay la posibilidad de que se puedan encontrar, ¿no? Y bueno, pues son un poco, no sé, más lo que entenderíamos por un musical más que por una obra de teatro, ¿no? Y están muy adaptadas, hay de todas las edades, y esto os parecerá mentira, pero es lo que realmente ha sido atractivo para los padres, ¿no? Otra cosa importante, ¿qué hacemos con el tema de la parroquia? Niños que no pisan la parroquia, porque ya os he dicho la proporción de católicos que hay, y los pocos católicos que hay no son gente pues ni que practique sacramentos, ni que vaya a nada. Bueno, pues esto lo he conseguido haciendo 2 veces al año. Nos vamos a la parroquia, hablando con el sacerdote, con el párroco, explicándoles lo que pasa, que es una gran mayoría de niños no católicos, por tanto no tenemos que hacer una ceremonia estrictamente católica, por supuesto. Vamos el día del miércoles de ceniza y luego vamos en mayo. El día del miércoles de ceniza se enfoca simplemente, pues eso, como una revisión de vida para todos, en qué podemos mejorar todos como alumnos y como niños, y entonces pues les preparo dinámicas así muy divertidas, con la canción del barquito, ponemos un barquito. Había una vez un barquito chiquitito que no sabía navegar. En este barco no se dicen palabrotas, en este barco no se dicen palabrotas, ni nos pegamos ni nos enfadamos, que si no nos hundimos en el mar. Del país del pecado al de Jesús he llegado, por el mar de la Cuaresma he navegado. Del país del pecado al de Jesús he llegado, por el mar de la Cuaresma he navegado. Y bueno, y como eso, pues muchas más canciones que a ellos les gusta mucho cantar, las proyectamos, entonces hacemos como dinámicas en este sentido, ¿no? De preparar lo que es la Cuaresma en este sentido. Y al final el sacerdote al que quiere, que suelen ser pues un grupito de niños católicos y otros que no son y que les apetece, pues impone la ceniza al que quiera, libremente. Y luego en el mes de mayo volvemos a ir. Fijaros que también es muy delicado porque claro, es el mes de María, pero la gran mayoría de los niños son niños que no dan culto a la Virgen, entonces hay que enfocarlo también muy bien, como que vamos a pedir a la Madre de Jesús que nos ayude, etcétera. Y durante muchos años pues lo he trabajado cuidando mucho las dinámicas, cuidando mucho las canciones que se ponen y todo lo que hacemos, y vamos todo el colegio, desde primero a sexto. Entonces, poquito a poco hemos conseguido que madres que iban allí, a lo mejor se han apuntado luego a cosas que hacen en la parroquia, pues no sé, del paro, que tienen talleres para las madres solteras allí, pues para buscarles un oficio, por ejemplo, muchas cosas que ha servido para que ellas conocieran la parroquia, ponerse en contacto con ellos, y mucha gente que era católica no practicante, un poco por dejadez, pues han ido acudiendo. Entonces, bueno, a día de hoy el párroco está encantado porque se ha triplicado lo que son el sacramento del bautismo y de la comunión. Con lo cual, simplemente por eso, pues ya es una gran noticia, ¿no? Y luego que llegue un niño que no es de esa religión y no demonice, ¡ay, yo no puedo entrar ahí, qué tal!, sino que vea que es un espacio abierto en el que simplemente vamos a encontrarnos con el Señor, ¿no? Otro problema también importante que yo he intentado también subsanar es el tema de, ya estamos terminando, es el tema de lo que podríamos decir la coherencia entre la vivencia del profesor, su propia vida espiritual y lo que transmite. Entonces esto es un tema muy delicado y muy importante. No podemos conformarnos en ser grandes pedagogos o grandes enseñantes que tienen pues muchísimos recursos, pues no sé, de nuevas tecnologías y de todo lo que queramos, ¿no? Y de todo lo que hemos explicado antes, todo eso está muy bien, pero si nosotros realmente no transmitimos a Jesús como alguien del que estamos enamorados, de que alguien que para nosotros es el protagonista de nuestra vida, pues los niños enseguida lo captan. De hecho, ellos en su manera de hablar, que no te lo saben decir exactamente, ¿no?, pero te dicen algo así como que, bueno, pues ese Jesús que tú transmites maestra, es que se nota que está vivo, es que es fascinante porque tú lo transmites. Entonces ellos mismos, pues cuando tú realmente tienes esa coherencia, ellos lo captan y lo notan. Entonces eso yo personalmente he intentado no descuidarme en este punto y bueno, pues intentar lo que más se pueda, ¿no?, pues tener ese contacto diario con el Señor, el vivir la oración y todas esas cosas.
que son las que luego pues te van a ayudar a transmitirle, no como pues no sé, Napoleón Bonaparte, que vive hace mucho tiempo, aunque tú sepas mucho de eso, sino como alguien que es vivo y que es protagonista de tu vida. Y aquí me vais a permitir que haga una pequeña publicidad que barra un poquito para casa, pero bueno, el que a lo mejor esté un poco perdido en este tema y no sepa por dónde empezar, pues que sepa que ha salido publicado hace poco un librito que se llama La Gota, en Editorial Paulinas, y bueno, pues que he escrito yo, que son de pensamientos simplemente pues para intentar revitalizar pues todo este tema, ¿no?, de la vida con Jesús. Y al que le venga bien, pues fenomenal, ¿eh? Yo os invito desde aquí a que lo leáis, que seguro que os va a gustar mucho. A ver, yo creo que ya estamos terminando. ¿Qué más problemas podemos encontrar? Me vais a disculpar. Sí, y por último tendríamos el tema de la integración, es decir, cómo trabajar en un aula en la que, como os he dicho antes, hay una minoría de un 2-3% de alumnos católicos, el 70% aproximadamente son niños que provienen del culto evangélico, porque es una barriada de gitanos y, como sabéis, pues ellos practican esta religión, y luego tengo también pues representación de niños ortodoxos, presbiterianos, algunos protestantes de una rama africana que el Papa incluso es el pastor de ellos. Tengo un poquito de todo, ¿no? Tengo incluso también algún chino que, bueno, no practica nada, pero su madre, con muy buen sentido, le quiso apuntar a la religión, pues para que entendiera que aquí, en este país, culturalmente es algo importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajar con esto? Pues esto también me ha costado muchísimo. Tienes que intentar tener un equilibrio muy difícil entre salvaguardar los principios de mi fe, ¿no?, de la fe católica que se les va a transmitir, ser muy honestos en este punto, pero a la vez explicar las cosas de tal forma que nadie se pueda sentir rechazado o excluido, ¿no? Entonces, pues yo pongo muchísimo el acento en los temas que nos unen y dejo en un segundo plano los que nos separan. Y pues tener muchísima delicadeza en muchas cosas. Nunca, por ejemplo, digo la Virgen, porque ellos automáticamente, el niño evangélico, el niño protestante, se pone a la defensiva, ¿no? Entonces siempre hablo de la Madre de Jesús, entonces ellos ya lo recogen de otra forma. Por ejemplo, incido mucho en el tema de la Biblia, que, como sabéis, para los protestantes es muy importante, y cualquier cosa que yo quiero transmitir en el mes de mayo, por ejemplo, lo que es la vida de María y tal, lo enfoco siempre por cómo aparece María en la Biblia, de forma que ellos pues se sientan cómodos, ¿no?, con ese tema. Y bueno, pues eso, teniendo delicadeza en ciertos temas, incidiendo mucho en lo que nos une, ¿no?, y no en lo que nos separa. Y hay unos momentos muy bonitos en los cuales ellos al principio era muy complicado, porque el que no era de aquello pues se le reían. Bueno, pues yo desde que yo empecé, como os he comentado antes, que venían 2 niños a religión. Entonces cuando yo entraba, os pongo una anécdota muy simple para que lo entendáis. Yo abría la puerta, entonces cuando yo abría la puerta para llevarme a los niños de religión, me tiraban bolitas de papel y me decían: demonia, vete, demonia. Entonces, claro, imaginaros, ¿no? Pues si eso era a mí, pues a los pobres que se iban de religión iban así con la cabeza agacha y casi que no los veían. Entonces, de ese enfrentamiento tan grande, después de 10 años trabajando yo allí, gracias a Dios, son niños que saben respetar las diferencias del otro, lo cual no quiere decir que nadie haga proselitismo ni se les convenza de nada. Entonces, en ese sentido, yo he logrado la confianza de los padres, porque desde el principio han visto que yo jamás en ningún momento me he puesto en contra de sus creencias. Al contrario: maestra, que esta tarde me voy al culto, uy, qué bien, cariño, que te lo pases muy bien, que cantéis mucho, que tal, que cual. Ellos se han dado cuenta que no ha habido ningún problema con eso, que los niños no tienen ninguna dificultad mental para saberlo, valorar lo suyo, pero simplemente han aprendido a respetar lo otro, que me parece una cosa esencial, ¿no? Entonces, pues para esto, por ejemplo, en lo que hacemos al principio de la clase, que sería la oración, que muchas veces esa oración puede revestir muchísimas formas. Puede ser una canción, puede ser lo que sea, y entonces yo pues intento pues dar cancha a todos, ¿no?, dar oportunidades a todos. Pues un día los ortodoxos que tienen oraciones preciosas, ¿no?, pues a lo mejor son ellos los que leen, se ponen donde yo estoy en la mesa y leen una oración propiamente de ellos, que a lo mejor la mamá o el papá se la ha escrito el día anterior, ¿no? Luego también hay momento para los niños católicos para que recen un Padre Nuestro, por ejemplo. En Ave María intento no rezarlo en la clase para evitar polémicas. Rezan el Padre Nuestro. Otro día los niños
los niños del culto pues nos cantan una canción de las que tienen ellos preciosas, porque imaginaros ahí todos los gitanillos con su flamenco y con una gracia que tiene impresionante, pues nos cantan una canción de suyas del culto. Entonces se les da oportunidades a todos, todos se sienten representados y todos saben escuchar al otro que no tiene nada que ver y enriquecernos, ¿no? Eso yo les insisto mucho cuando acaban de eso y les digo, fijaros, con qué alegría viven la fe los niños del culto. Y con qué, y nosotros muchas veces estamos así como tristones, y sí, Jesús, vamos a la iglesia, digo, pues a ver si aprendemos de ellos tal y cual. O al revés, les digo, oye, fijaros con qué alegría, fijaros con qué hondura, a lo mejor los católicos vivimos la Semana Santa, fijaros qué bonito y todo. Pues vosotros también tenéis la oportunidad de que ya que vivís en un entorno como es este país, que hay eso, pues también de disfrutarlo, simplemente de admirar las obras de arte o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, durante 10 años hemos trabajado mucho eso y a día de hoy, pues es una de las grandes satisfacciones como profesional. De hecho, este año nos otorgaron el premio Arcoiris, que es un premio que salió de una iniciativa de la propia aula, ¿no? Y que al final pues tuvieron a bien entregarnos el coordinador de enseñanza de Valencia, el coordinador nuestro, y bueno, pues fue muy bonito porque hicimos un pequeño acto en el centro, vinieron a entregarnos el diploma, y después de entregarnos el diploma, pues yo invité a un representante de cada una de las confesiones religiosas cristianas. Entonces hubo un pope ortodoxo ruso, otro pope ortodoxo rumano, estuvo este señor que es pastor africano de una iglesia africana de allí autóctona, estuvo el pastor evangélico y estuvo un sacerdote católico que es el delegado de ecumenismo para la comunidad, ¿no? Entonces fue muy bonito porque pues hicimos una oración todos juntos y bueno, pues un centro que tiene nada más y nada menos que 11 nacionalidades, y un montón de confesiones religiosas, pues se vio unido, ¿no? Entonces este premio pues a ellos les llenaba de orgullo y de satisfacción. Yo públicamente doy las gracias también a todos y también sobre todo a los padres para que por esa labor que habían hecho, pues de tener esa apertura mental, ¿no? Y haber sabido pues dar una oportunidad y una confianza a los demás, ¿no? Voy a terminar con una cosa que se ha quedado un poquito en el tintero, que a lo mejor hay gente que le puede interesar. ¿Cuál sería? Yo creo que en los niveles más sencillos casi siempre suelen ser de primero a cuarto, ¿no? Entonces yo hago un poco pues la misma forma de clase que comenté al principio, pero a lo mejor infantil y el tercer ciclo, y bueno, durante muchos años que tuvimos el primero y segundo de la ESO también en el centro, pues varía un poquito la cosa, ¿no? Entonces muy brevemente voy a decir, en el tema, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando son niños de infantil? Pues cuando son niños de infantil, la sesión transcurre, pues que llegan, abren una cajita de música, que solamente se abre cuando ellos dicen su nombre, que es un poco para aprenderse el nombre de todos, y cuando ya han pasado todos por la cajita, el último niño coge un papel, este papel lo leo yo, y son pequeños papelitos pues que pone, por ejemplo, por los papás, por los que no tienen trabajo, por los enfermos, etc. Y eso es, por esa dirección por la que vamos a rezar todos, y todos sentaditos en su silla y con las manitas así encima de su mesa desde 3 a 5 años, Jesucito de mi vida y Virgencita bonita. Luego les pongo siempre un CD, una canción. Es muy importante, eso se me olvidó decirles, es muy importante que cuidemos la música a ellos les encanta. Yo siempre empiezo, porque además les sirve para relajarse. Si vienen de otra asignatura, como para centrarse. Si vienen del patio que vienen muy alterados, también. O sea, y a lo mejor hay muchas cosas que ellos, simplemente como yo les pongo siempre una hoja, porque tengo un cuadernillo de estos de plástico con las letras de todas las canciones, pues página 5, página tal. Y entonces lo van leyendo simplemente con esa atención y escuchando, a lo mejor se le quedan más cosas que si tú se las dices, ¿no? Entonces esto, cuidarlo mucho. En Paulinas hay música excelente, de toda la música para niños, que tiene ese equilibrio, igual que decimos antes, que sea musicalmente muy bonito, pero que a la vez tenga mensaje, cosa que es muy difícil. Hay cosas muy monas, muy tal, pero que no dicen prácticamente más que 4 tonterías, o al revés, ¿no? Entonces, que tengan ese equilibrio. Yo recomiendo a todos el grupo Betsaida de Chile, que es de producciones de la raíz. En Paulina suele estar, aunque a veces es difícil encontrarlo, pero es un grupo excelente para, pues yo os diría, desde 5 años hasta sexto, fenomenal, con unas letras que son una maravilla y la música cuidadísima, de verdad fenomenales. Luego hay otros CDs también, hay uno que tiene la portada de una niña, ahora no me acuerdo, que también venden en Paulinas, y son canciones muy muy breves
que se repite siempre el estribillo y con mucha música, ¿no? Entonces, pues no sé si pone canciones para pues, la educación en la fe o algo así, no lo recuerdo, pero son muy sencillas, entonces yo os las recomiendo sobre todo para infantil, porque repite una frase o dos frases, la misma, venga y dale, muy cortitas, muy breves, entonces ellos prestan atención y la repiten. Buenos días, te vengo a cantar, buenos días a la Virgen María, buenos días, te digo Jesús, buenos días a la Virgen María. Y así a lo mejor se pasa 2 minutos. Luego de ahí ya les llevo al centro, les pongo todos así en el círculo, yo me siento y trabajamos o con libros de esos de ventanitas que a ellos les encantan porque simplemente son de la vida de Jesús y tú les vas comentando y están muy atentos por el tema de las ventanitas, o con una fórmula que yo llamo bits de conocimientos, que se trata, que es un poco el mismo sistema que utiliza la publicidad. Un niño muy pequeño de 4 años puede ser capaz perfectamente, que esté muy enganchado a la televisión y que vea muchos anuncios, de ir al supermercado y coger marcas, porque se las ha aprendido de tanto repetirlo, ¿no? De tanto verlo en la tele. Bueno, pues copiando ese sistema que utiliza la publicidad, pues yo tengo 4 o 5 cartones así grandes con una imagen muy impactante y que ellos les capte la atención y que sea fácil de recordar, ¿no? Entonces, al final, esos 4 o 5 cartones, casi diariamente, cada vez que tenemos religión, se los vuelvo a poner y entonces, finalmente, ellos ya asocian la imagen con la palabra, ¿eh? Pues Jesús quiere que seamos cariñosos unos con otros, por ejemplo. Cualquier cosa de este estilo que uno quiera reforzar a nivel de infantil, ¿no? Y después, bueno, pues jugamos a los juegos que os he comentado antes, alguno más de infantil, por ejemplo, aprovechando que ya están en círculo, a la palabrita por detrás, tris, tras. Entonces, en vez de la zapatilla, entonces cuando ellos cierran los ojos, en vez de la zapatilla, yo les pongo una palabrita, que es lo que estamos trabajando también, y entonces que ellos, ¡ay, le toca a fulanito! Bien, entonces me da la palabrita y lo mismo. Pues Jesús quiere que comparta mis cosas. Entonces, lo decimos entre todos y ya se les queda, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas más, pero bueno, como creo que tampoco es cuestión de explayarse demasiado, yo os invito a que vayáis a Paulinas, pues en fechas próximas, si Dios quiere, que puedan publicar algo de estos materiales. En internet también podéis encontrar alguna cosa más. Y acabo diciendo que, por favor, cuidar muchísimo todo, porque nosotros tenemos que dar el 200%. Mientras un profesor de cualquier otra asignatura pues se le pueden permitir ciertas cosas y tal, nosotros tenemos que cuidar el 200%, desde la ambientación de la clase, ponerle el póster de Jesús más guapo que os podéis imaginar en el mundo, pues cuando lo encontréis se lo ponéis, otro la de María que esté más guapa ya que se sale, hasta esas canciones que sean muy cuidadas, hasta en la fila, simplemente cuando vamos en la fila, que vayan repitiendo esto, ¿no? Y entonces, que realmente pues trabajar mucho la disciplina, que te vean que eres una persona muy seria, que religión es una asignatura seria, que no vamos a pasar el rato, pero en la cual nos podemos divertir mucho aprendiendo cosas. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os sirva todo esto de algo.